Hola a todos y bienvenidos a Misterio y Miedo. No son pocas las voces que afirman que no estamos solos en el universo, pero tampoco menos las que cada día con más fuerza afirman que estamos inmersos en realidades paralelas. Realidades que hacen coexistir presente, pasado y futuro al mismo tiempo. Puede cada uno creer lo que mejor le parezca. Cada uno puede ser consecuente, pero lo cierto es que son varias las historias de personas atrapadas en el tiempo, personas que parece ser proceden de épocas anteriores o muy posteriores, de un pasado o un futuro que nosotros desconocemos. Han quedado atrapadas en nuestra actualidad, en nuestros días, sin nosotros saber qué explicación dar a tales hechos. Hoy compartiremos una de esas historias. Hoy compartiremos la historia del misterioso hombre que afirmaba proceder de un país desconocido, Tauret. Comenzamos. Bienvenidos a Misterio y Miedo. Ya están aquí. La historia de este misterioso hombre comienza en Japón, en 1954, cuando un día, como cualquier otro, en la ciudad de Tokio, concretamente en su aeropuerto, cientos de pasajeros iban y venían frenéticamente. Japón, en aquellos momentos, estaba tratando de recuperarse después de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquel día no sería un día cualquiera. Pero aquello que aparentaba ser un día normal cambió con la llegada de un pasajero procedente de un vuelo de Europa. Aquel hombre, ante la solicitud de las autoridades de inmigración, presentó toda su documentación, pero presentó un pasaporte que era totalmente desconocido para las autoridades. Un pasaporte que ninguno de los trabajadores allí presentes ni sus superiores y responsables reconocían. Un pasaporte que por lo que parecía ser era del todo original, pero nadie lo conocía. Aquel pasaporte afirmaba que este extraño hombre procedía de un país europeo, un país cuyo nombre era Tauret, situado en el continente europeo, en un territorio ubicado entre España y Francia, un territorio que correspondería aproximadamente a lo que hoy en día conocemos como Andorra. Pero aquel hombre afirmaba que se llamaba Tauret. El pasaporte y todo el resto de documentación que el hombre presentó a las autoridades eran reales, eran originales. Aquellos papeles afirmaban que este hombre procedía de Europa, de un país llamado Tauret. Las autoridades ante esta situación no sabían qué explicación dar. Acompañaron a este hombre a una sala en la que tratarían de interrogarle y esclarecer lo que allí estaba sucediendo. Allí, el extraño hombre afirmó que procedía de Europa, procedía de Tauret, un país situado en Europa. Incluso les enseñó, les mostró billetes y monedas de curso legal, junto a monedas de diferentes países europeos que en esos momentos estaban en curso. Esta situación comenzó a inquietar a las autoridades, que solicitaban más y más explicaciones a este extraño hombre. Este hombre, ante la situación que se estaba produciendo, comenzó a inquietarse. Afirmaba que se encontraba en Japón por motivos de negocio. Este hombre afirmaba que no era la primera vez que estaba en Japón. Afirmaba que mínimo 3 veces al año hacía el mismo viaje. Afirmaba que era el 5.º año consecutivo que iba a Japón por los mismos motivos, por negocios, y nunca le habían puesto problemas a la hora de entrar. Afirmaba que trabajaba para una multinacional
que hacía negocios con ese país. Pero allí las autoridades no conocían el nombre de esa empresa. La situación comenzó a inquietar a las autoridades, que pregunta tras pregunta llegaron a desesperar a este extraño hombre. Su paciencia se terminó y comenzó a afirmar que se encontraba en Japón por motivos de negocio. Decía que no era la primera vez que iba a este país. De hecho, afirmaba que mínimo acudía 3 veces al año y que ese era concretamente el 5.º año consecutivo que realizaba ese viaje. Decía que esos viajes eran totalmente de negocios, que viajaba a Japón porque su compañía, una multinacional, hacía constantes negocios con Japón y por eso era por lo que estaban allí. Pero las autoridades, al preguntarle el nombre de esa multinacional, el hombre les respondió, pero ellos desconocían esa empresa. No la habían oído nunca. Ante esta situación, las autoridades de inmigración deciden comprobar lo que este hombre estaba diciendo. Y sorprendidos, una vez más, comprueban que es cierto, que todo lo que ese hombre les acaba de decir es verdad. En su pasaporte, en toda su documentación, constan los sellos de entrada y también de salida de Japón. La historia es cierta, pero ellos desconocen la procedencia, desconocen dónde queda Tauret. Pero también desconocen esa empresa que el hombre afirma una y otra vez que es la compañía para la que él trabaja, una multinacional mundialmente conocida y que hace negocios millonarios con su país. Aquel hombre presentó incluso un permiso de conducir de su país, Tauret, junto con otro de validez internacional, real, en vigor. Este hombre presentó incluso en su desesperación una chequera, un talonario de cheques de una entidad bancaria que nadie conocía, una entidad totalmente desconocida, para además afirmar que durante su estancia en Japón estaría alojado en un hotel en concreto, en el cual tenía reservas y estaban esperándole. Las autoridades tratan de nuevo de ponerse en contacto con ese hotel, donde desconocen la llegada de este extraño personaje. Nadie parece conocerlo. La multinacional no se conoce, el hotel no lo están esperando, pero él asegura que está allí por motivos de negocio. ¿Negocios con quién? ¿Para qué? ¿Negocios hoy o quizá en un futuro? En la entrevista que le realizaron las autoridades de inmigración, este hombre demostró que sabía hablar varios idiomas, incluido el japonés, con una soltura que sorprendió. Pero también demostró que su lengua materna era el francés. Ante el desconcierto, las autoridades ya no sabían qué pensar y decidieron mostrarle un mapa mundial, un mapa en el que apareciesen todos los países del mundo y por fin dijera en qué parte de Europa se encontraba el suyo. En el momento en el que las autoridades le mostraron ese mapa, él, sorprendido, vio y afirmó que su país no se encontraba allí y marcó una zona, una pequeña zona situada entre España y Francia, lo que hoy conocemos como el Principado de Andorra. Pero él afirmaba que su nombre real era Tauret, o Torbe, como en otros momentos de la entrevista afirmaba que se llamaba. Ante tal situación y frente a la imposibilidad de aclarar nada, las autoridades de inmigración deciden hospedar a este hombre en un hotel cercano. Un hotel con una altura considerable. Un hotel en el que en una de las plantas más altas había una habitación reservada para él. Las autoridades lo llevan y dan orden expresa de que en la puerta hayan siempre dos agentes que prohíban la entrada
y la salida de cualquier persona de esa habitación. Tal es así que pasa la noche sin novedad. Aquellos agentes afirmaron siempre que de allí ni entró ni salió nadie. Pero ¿cuál es su sorpresa cuando a la mañana siguiente, después de haber realizado todas las gestiones que consideraron oportunas y sin haber esclarecido nada de la historia, van a hablar con ese hombre, van a tratar de esclarecer algo con la mente más fría, habiendo descansado? Pero después de abrir la puerta, en aquella habitación no había nadie. Ese hombre, ese extraño hombre había desaparecido, sin dejar rastro alguno. La ventana por la que se suponía que podría haber escapado se encontraba a una altura muy considerable. No había otra manera de salida, no había otra vía de escape, pero aquel hombre había desaparecido. Así todo, desconcertadas, las autoridades de Tokio decidieron realizar una búsqueda exhaustiva por toda la ciudad, pero el resultado oficial de las autoridades fue que el misterioso hombre de un país desconocido oficialmente no había existido nunca.